Hola, saludos a todos, buenas tardes. Vamos a trabajar en tres etapas. Me gustaría iniciar, antes de presentar el modelo, poder hablar un poco sobre el cambio climático, la problemática y en qué situación estamos. Quería iniciar, les decía, con esta primera imagen. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Tiene el nombre o la definen como Canica Azul. Es la primera fotografía de la Tierra totalmente iluminada que vio la humanidad. Esta pertenece a una imagen tomada en la misión Apolo 17 en 1972. Esto finalmente, la idea es que nos recuerda que estamos todos conectados y que nuestras acciones tienen un impacto en nuestro planeta. Cuando hablamos de cambio climático y de la problemática ambiental, hay tres preguntas que siempre nos utilizamos o hacemos en estas presentaciones. Tienen que ver con ¿debemos cambiar? ¿Podemos cambiar? Y finalmente, ¿vamos a cambiar? Parte de estas preguntas las vamos a estar respondiendo en el día de hoy. Esta imagen es una imagen que muestra la atmósfera totalmente iluminada en un amanecer de nuestro planeta. Y cuando uno habla de la atmósfera o mira hacia el cielo, vemos que es un espacio infinito, inmenso, interminable, y que en realidad cuando uno lo ve en esta imagen se da cuenta que es una capa muy delgada que rodea la Tierra, casi simulando la especie de una cáscara de una naranja, ¿no? Ahora, esta capa delgada que rodea la Tierra, estamos emitiendo cada 24 horas 110 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, gases contaminantes. De estos gases, bueno, más del 80% tiene que ver con el dióxido de carbono, pero finalmente es lo que está impactando o llegando a esta pequeña y delgada capa que es la atmósfera. En el caso de Puebla, Puebla como municipio emite más de 3.300.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que está representando alrededor de 2 toneladas, punto 13, por persona, por habitante y por año. Son datos que después vamos a ir comparando un poco con lo que está sucediendo en otros lugares. Ahora, ¿cómo funciona esto de lo que siempre estamos escuchando del problema del cambio climático y el efecto invernadero? Esta es una situación que seguramente todos conocemos y la hemos visto, pero siempre es importante aclarar para entender qué es lo que está pasando en nuestro planeta. Sabemos que la energía del Sol llega a la Tierra en forma de luz, la Tierra absorbe esa energía y se calienta. Parte de esa energía finalmente se irradia nuevamente a la atmósfera en forma de calor, y esa temperatura o ese calor irradiado queda atrapado, parte de él en la atmósfera, y otra parte se elimina o sale fuera de la atmósfera. Este es un proceso normal que se dio desde la existencia de la Tierra, y eso está bien, o sea, porque eso fue lo que ha permitido mantener una temperatura constante, tener la posibilidad de una biodiversidad, el crecimiento y el desarrollo del planeta. Pero en estos últimos años lo que está sucediendo es que al acumularse estos gases de efecto invernadero o los llamados dióxidos de carbono, estos gases hacen que el calor que irradia la Tierra se acumule y no permita que salga de la atmósfera. Entonces eso lo que va generando es un aumento de la temperatura del planeta, lo que se le llama habitualmente el efecto invernadero. Es simple, o sea, uno lo entiende y de esta manera empieza a comprender cómo estamos impactando y cuáles son nuestras responsabilidades en el famoso efecto invernadero o cambio climático. Esto lo que ha generado, como decíamos, en los últimos 50, 60 años, un incremento de la temperatura del planeta,
Y cuando uno habla de un incremento, sabemos que estamos ya por el 1,5 grados por encima de la temperatura normal que tenía nuestro planeta. Y a veces uno dice, bueno, 1,5 grados, 2 grados no es tan importante, pero sí significa un cambio fundamental en muchos aspectos del territorio. Hay una relación, uno habla, bueno, cuando estábamos en la era glaciar, donde todo el planeta estaba cubierto de hielo, la diferencia que había a la temperatura actual eran 4 grados, 4 grados por debajo de la temperatura normal. 4 grados por debajo hacían que el planeta estuviese congelado, ¿no? Entonces, realmente sí es un valor importante el que estemos elevando esta temperatura, y sabemos que la lucha que tenemos permanente es tratar de evitar que siga aumentando la temperatura del planeta. ¿Cuáles son las mayores fuentes de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto que decimos que estamos emitiendo a la atmósfera y lo que está generando o impidiendo que el calor salga y el calor se vaya acumulando. Tienen que ver con muchos procesos, pero todos con la actividad humana. La extracción de carbón, plantas de energía, procesos industriales, agricultura, el transporte, el relleno sanitario, las quemas de cultivo, fertilizantes, producción de petróleo, quema de bosques, transporte aéreo. Es decir, todas estas actividades y muchas más son las que están generando estas emisiones de gases que están afectando a la atmósfera. Volvemos a tener datos de referencia de Puebla, y en el caso de Puebla, fundamentalmente la generación y uso de la energía está ocupando casi el 80% de las fuentes de emisión. Es decir, un 80% tiene que ver con la energía y su uso y su consumo, de las cuales el 53% se le atribuye al transporte. Efectivamente, la mayor fuente de emisiones de gases contaminantes en Puebla y también en muchas otras ciudades tiene que ver con el transporte y el autotransporte. Es seguido en otros porcentajes, un 11% en el consumo y el desarrollo de las actividades residenciales, 7% la industria, 7% la construcción. Entonces, eso está haciendo un 80% que tiene que ver con las fuentes de emisiones a través de la energía. Ahora, el otro 22% de las emisiones tienen que ver con la disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios y también debido a las aguas servidas o aguas negras, es decir, el vertir aguas al suelo. Es decir, el tema es un tema importante. Cuando uno ve estas relaciones, y sí, el transporte es el mayor porcentaje, pero está seguido por la disposición y emisión de residuos a los rellenos sanitarios, ¿no? Son dos datos importantes porque más adelante vamos a estar retomando estos temas para ver qué estamos trabajando, pero lo que interesa aquí es saber que mucho de esto tiene que ver con nosotros, cómo nosotros estamos actuando y desarrollando nuestra vida o nuestras actividades diarias y cómo esto está impactando en lo que estamos hablando del cambio climático. Los combustibles fósiles suministran más del 80%, como veíamos, de la energía que consume el mundo. Y se puede ver cómo ha tenido un aumento fundamentalmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el incremento realmente que ha tenido en miles de millones de toneladas la emisión de estos gases contaminantes a la atmósfera. ¿Qué está generando este efecto invernadero, este aumento de temperatura del planeta? Lo que está generando, por un lado, un gran porcentaje de ese calor adicional que está teniendo nuestro planeta es absorbido por los océanos. Y esto lo que está generando es también un aumento en la temperatura o el contenido del calor de los océanos. Esto está generando situaciones a nivel mundial, pero por ejemplo, en agosto del 2015 hubo 3 huracanes de categoría 4 de forma simultánea.
Por otro lado, sabemos que ese aumento de la temperatura del océano está generando una mayor evaporación y lo que esto genera mayores lluvias. Y entonces, por ejemplo, hay datos que la onda tropical número 13 en julio del año pasado causó inundaciones y daños por viento en la ciudad de Puebla. Pero también esto es algo que no sucede desde hace poco. Según este artículo de junio del 2016, las intensas lluvias generaron inundaciones en la mayor parte del municipio de Puebla. Y así como esto, tenemos datos a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel mundial. Uno se pregunta por qué si tenemos mayores lluvias, también tenemos ahora áreas o territorios con importantes sequías. Como veíamos, el calor, el aumento de esta temperatura está generando, por un lado, el aumento de la temperatura del agua de los océanos, lo que está generando, como decíamos, la mayor evaporación, pero también esto está generando la evaporación del suelo, ¿no? Esta humedad que tiene la tierra se está evaporando de una manera mucho más rápida y es lo que está causando sequías también más prolongadas e intensas. Estas variaciones y cambios del clima está generando, ¿no?, las posibilidades de, en algunos sectores, importantes inundaciones y en otros sectores prolongadas e intensas sequías. México, según datos que estableció la Conagua, más de la mitad de sus localidades estaban o se encontraban con importantes sequías. Esto también está generando que México esté perdiendo su suelo productivo, su suelo agrícola, y está, según este otro dato, está perdiendo más de 1,000 kilómetros cuadrados de terrenos que se están desertificando cada año. Y esto también lo que está generando es que aquellas personas o poblaciones que se dedicaban al trabajo de la agricultura tengan que emigrar a otros lugares del campo a la ciudad, y esto también está generando otros conflictos sobre el territorio. Otro de los elementos que uno puede ver en esta gráfica, en color naranja aparecen los picos de aumento de temperatura por año, ¿no? Es decir, cómo se ha dado el incremento o los picos máximos de mayores temperaturas anuales. Es coincidente con los mayores números de incendios dentro del territorio. Como uno puede ver, cuando tenemos los picos máximos de temperatura, también tenemos la mayor cantidad de incendios en ese mismo periodo. En el caso de México, se puede ver esta imagen de la NASA, donde está de mayo del 2019, donde se pueden ver los incendios activos que se encontraban en el territorio mexicano. Y también Puebla fue afectado de enero a junio del año pasado, estamos hablando en 6 meses, más de 500 incendios que generaron la afectación de más de 10,500 hectáreas. La idea era hacer estas referencias con el caso de Puebla, porque a veces uno piensa que lo del cambio climático y estas situaciones a veces no nos afectan. El tema de las inundaciones, los huracanes, sí tienen impacto sobre territorios, sobre todo, bueno, nosotros no estamos sobre el mar, pero efectivamente estamos teniendo impactos de sequía, impactos de inundaciones. También la tensión térmica y este aumento de temperatura está disminuyendo el rendimiento de la cosecha, fundamentalmente de arroz, maíz y soja. Y la exposición de estos cultivos a mayores niveles de dióxido de carbono está generando la disminución del contenido de nutrientes de muchos cultivos básicos, como por ejemplo el arroz, el trigo, la soja, y que esto puede generar y está generando hambrunas importantes a nivel mundial.
También las temperaturas más altas tienen un impacto de propagación de enfermedades tropicales, ¿no? Sabemos el tema del Zika, el dengue, el chikungunya, Chagas, ¿no? También son mucho más propensas al desarrollo y propagación cuando la temperatura es mucho más cálida. Y otro de los aspectos que también son importantes tiene que ver con nuestra biodiversidad. Hay datos que establecen que estamos en riesgo de perder hasta el 50% de las especies terrestres en este siglo. El cambio climático, junto con otros factores como tiene que ver con la pérdida de los ecosistemas, contribuyen al peor evento de extinción desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. El impacto puede ser muy severo y muy importante si esto no se revierte. Aquí aparecen, nosotros hemos mencionado algunos aspectos de los que siempre se hablan, pero el tema de las inundaciones y aludes, los incendios incontrolables, las sequías, daños causados por tormentas, acidificación de océanos, pérdida de infraestructura, extinción de especies, glaciares que se derriten, hambrunas, escasez de agua, el tema de las enfermedades infecciosas, la elevación del nivel del mar y muchos otros aspectos son producto del cambio climático. Son producto de este aumento de la temperatura que se está generando de nuestro planeta y que tiene que ver con las grandes emisiones de gases de efecto invernadero que impiden o evitan que este calor salga de la atmósfera. Se comenta y dicen el Fondo Económico Mundial que la principal amenaza económica mundial es el cambio climático. Porque también sabemos que todo esto que está impactando está generando muchas pérdidas económicas, pérdida de infraestructura, pérdidas de vida, problemas de salud a nivel mundial. Y entonces realmente el impacto económico que está generando sobre el territorio también es un tema considerable. Entonces uno se pregunta, ¿debemos cambiar? No, efectivamente, hay datos y tenemos información y de alguna manera los científicos lo vienen diciendo desde hace años, pero también es el clima, es la naturaleza la que nos está diciendo que debemos cambiar. Ahora la pregunta siguiente es, ¿podemos hacerlo? ¿Realmente podemos cambiar esta situación y poder revertir este impacto? Sabemos que hay bloques, hay regiones, hay naciones que están uniéndose para poder abordar esta problemática. Sabemos que está el famoso Acuerdo de París y es una intenciones y necesidades que están mostrando los países de poder generar cambios y fundamentalmente lo que habla el Pacto de París es buscar la manera de disminuir y entonces se están comprometiendo los países a tratar de disminuir ciertos porcentajes de estas emisiones, fundamentalmente aquellos países que generan las mayores emisiones, como puede ser China, Estados Unidos, la Comunidad Europea y demás, porque realmente es un tema fundamental y necesario. O sea, ¿por qué necesitamos disminuir esta cantidad de emisiones? Ahora también hay otro dato. O sea, ustedes saben que cuando uno habla de la huella de carbono, que tiene que ver con esto que decíamos al principio, cuál es la cantidad de dióxido de carbono que nosotros emitimos como persona a lo largo de un año, por ejemplo. Y mucho de este impacto sí tiene que ver la movilidad, sí tiene que ver el tema de, uno de los mayores emisiones tienen que ver con el uso de transportes aéreos, por ejemplo. Pero los estudios recientes están marcando que esta desaceleración económica que hubo producto del COVID y que todos decimos, ¿no? Que realmente ha mejorado el aire, ha mejorado muchos aspectos. Solamente lo que se ha logrado en este año es dejar de emitir un 5%
de lo que se emitió en 2019. Y entonces la pregunta y las cuestiones ahora están, ¿qué tan posible es llegar a estos valores mundiales? Porque una desaceleración de la que hemos tenido y que fue a nivel mundial solamente disminuyó un 5% las emisiones. Cuando la gente dejó de viajar, dejó de moverse, dejó de trasladarse, y entonces sí se están los investigadores se están cuestionando mucho cuáles son las alternativas siguientes o las medidas que se deben tomar para alcanzar esta disminución de las emisiones. El tema está que efectivamente la posibilidad de cambio está y la solución fundamentalmente está en nosotros. Está en nuestras manos, en la idea, como decíamos, a veces uno dice, bueno, lo que yo pueda hacer, ¿qué impacto puede tener cuando hay naciones que están emitiendo estas altas cantidades? Pero bueno, tiene que ver con una sumatoria, tiene que ver con una responsabilidad. Y efectivamente lo que nosotros hagamos también tiene que ver con un impacto importante en estas medidas. Nosotros sabemos que la educación ambiental, esta idea de formar y capacitar y concientizar en los temas ambientales, el objetivo fundamental que tienen es el accionar. Lo que busca la educación ambiental es que accionemos de manera individual o de manera colectiva sobre las mejoras o el impacto sobre el medio ambiente. Entonces, el segundo punto que quería abordar era cómo estamos nosotros trabajando en la universidad sobre el accionar ante el cambio climático y nuestro medio ambiente. Lo que busca el sistema universitario es buscar un complemento en la formación integral de nuestros estudiantes a través fundamentalmente de la acción. Es decir, entender que tenemos que pasar de las buenas intenciones a la práctica. Eso es un reto que tienen las instituciones de educación superior frente al tema del ambiente y el desarrollo sustentable. Y nuestra intención cuando iniciamos nosotros nuestras actividades en la coordinación de gestión ambiental fue empezar a desarrollar programas que fueran accionando en temas sentidos de nuestra comunidad, que tenían que ver con el tema de residuos, energía, agua, áreas verdes, construcción y demás, ¿no? Y entonces empezamos a desarrollar programas que posteriormente se transformaron en este sistema universitario. La idea era, trabajamos con diagnósticos iniciales con nuestra comunidad para entender qué les preocupaban, qué era lo que más le interesaba que se trabaje, y a partir de ahí, año con año, íbamos desarrollando un nuevo programa, y este programa lo incorporábamos con la intención de que se transformaran en un proyecto institucional donde involucráramos a nuestra comunidad. Nosotros sabemos que nuestra institución, digo, muchos de ustedes ya la conocen, a lo mejor hay gente que no tiene mucha o detalle de la información, pero bueno, somos una comunidad de más de 100,000 personas, entre alumnos, profesores, administrativos, investigadores. Podríamos hablar que somos una ciudad, ¿no? Una ciudad o un municipio se crea a partir de 50,000 habitantes. Entonces nosotros podríamos ser un municipio como comunidad y estar trabajando en un modelo de estas características. Podría ser un modelo que pudiesen implementar cualquier otro municipio dentro del Estado o la República. Por otro lado, también no estamos concentrados en un solo campus. Sí, el campus de Ciudad Universitaria concentra la mitad de esta población, pero la otra mitad se encuentra distribuida en Puebla, zona conurbada, y también tenemos presencia en más de 20 municipios en el estado de Puebla, en complejos regionales, en 5 complejos regionales. Entonces, nuestra estructura fue muy compleja, y esta complejidad que tenían primero nos alertó en la necesidad de crear una red de responsables ambientales
que estuviesen integradas por representantes de unidades académicas y unidades administrativas. Es decir, por lo menos tener un representante en cada una de las facultades, en cada una de las de más de 100 dependencias administrativas de la universidad, tener en los campus regionales, en las preparatorias, es decir, tener un representante de estas redes, y fue una labor que logramos llegar a conjuntar más de 180 representantes ambientales que integran nuestra red, y con ellos son los que empezamos a capacitar y a desarrollar proyectos específicos, fundamentalmente de ecoeficiencia, que nos permitieran llevar adelante las diferentes políticas y proyectos que íbamos trabajando en nuestra red. Entonces, siempre digo que la red es fundamental y es la que nos permite o nos permitió llegar a lo que ahora vamos a estar mencionando. Es decir, sin un trabajo en red y colaboración, es muy difícil llegar a una comunidad tan grande y tan diversa y dispersa que nos pudiésemos enfocar. Y por otro lado, también trabajar en redes colaborativas con organizaciones mundiales, nacionales y locales a través de distintas redes, grupos, agrupaciones, organizaciones, organizaciones también del gobierno estatal, federal y municipal, que fuéramos haciendo sinergia en el desarrollo de estos proyectos. Habíamos nosotros, y justamente como nuestra red de responsables ambientales es creada a través del nombramiento que hace el director de su unidad académica y su unidad administrativa, hemos hecho este año una renovación de nuestra red porque hay muchos directores que han cambiado y ha pasado como un tiempo en el que necesitamos como volver a redefinir la red. Y estamos justamente ahora trabajando en eso. Seguramente muchos de los que están aquí son parte de esta red, pero también hay muchos otros que se están terminando de incorporar y lo que nosotros vamos a buscar es justamente volver a reunir a esta red, aunque sea ahora a distancia, para poder volver con nuevas fuerzas, empezar a trabajar con esta nueva red, que muchos son el nombramiento de los que ya estaban, pero también hay muchos nuevos que se están incorporando y están muy interesados en saber cómo empezar a colaborar y trabajar en esta red. Yo no sé si haya manera de que nos puedan indicar quiénes de ustedes que están aquí pertenecen a esta red. También trabajamos ligados a líderes ambientales estudiantiles. Hay muchas organizaciones estudiantiles dentro de la universidad que están trabajando en temas ambientales. Entonces nos agrupamos con estos líderes ambientales y vamos trabajando muchos proyectos y muchas propuestas, vamos colaborando en muchos procesos de capacitación, concientización, pero también en el accionar en muchos temas ambientales. Como les decía, hemos armado una estructura que la hemos definido como este sistema universitario de manejo ambiental y en él desarrollamos varios proyectos. Aquí aparecen algunos estratégicos y todos alineados a los objetivos del desarrollo sustentable. Vamos a comentar algunos de ellos de manera rápida y cualquier cosa podemos detenernos, pero bueno, el primero de los proyectos tiene que ver con el MIRU, que es el Programa Institucional de Manejo Integral de Residuos Universitarios. Prácticamente se ha hecho muchos estudios, existían muchos trabajos también en algunas unidades académicas, mucho trabajo que venía haciendo la comunidad, pero lo que buscamos con este programa es institucionalizarlo y hacerlo casi de una manera obligada para nuestra comunidad. ¿Qué busca? Busca fundamentalmente la correcta separación, el acopio, la reutilización y asegurarnos de una disposición final adecuada y correcta de estos residuos. Nosotros estamos, según estudios que se hicieron de cuarteo dentro de la institución, como universitarios estamos generando casi 200 gramos por día, digo, en una actividad normal, estando dentro de la universidad, generamos alrededor de 200 gramos por día de residuos cada uno de nosotros, pero claro, 200 gramos sumado por la cantidad que éramos, prácticamente estábamos llegando casi a unas 28 toneladas
de residuos como institución y tan solo en Ciudad Universitaria entre 12 a 15 toneladas diarias de residuos. Entonces, esos residuos, fundamentalmente a diferencia a lo mejor de una vivienda, nosotros sabemos que estamos generando entre kilo y kilo y medio en nuestra vivienda por integrante, pero que en una vivienda el mayor porcentaje son residuos orgánicos. En el caso de la institución, el mayor porcentaje, casi el 50%, son residuos de valor, ¿no? Tienen que ver con papel, cartón, PET, aluminio, metal. Y la parte orgánica fundamentalmente se reduce a las cafeterías, ¿no? Que son las que generan alimentos. Pero en gran parte hay muchos de los alimentos que ya vienen semi-preparados, entonces el volumen es mucho menor. Pero bueno, era importante conocer cómo estaba nuestro plan de manejo, digamos, como institución, para entender cómo se generaban, qué tipo de residuos y a partir de ahí elaborar un programa. Elaboramos una guía universitaria aquí del lado derecho, donde se ven cuáles son los residuos y aquellos que eran posibles de disponer a través de organismos autorizados y certificados por el Estado para poder hacerlo. Nosotros como grandes generadores, como institución, estamos obligados a tener una recolección de residuos que se realice a través de una empresa. No es como el residuo domiciliario que uno deja la bolsa y eso lo realiza el propio municipio. En este caso, los centros comerciales, las universidades, los hoteles, los negocios, restaurantes, etcétera, estamos obligados a tener un plan y tener una recolección. Lo que nosotros buscamos fue que nuestra recolección sea una recolección diferenciada de residuos y que se trabajara en diferentes días y horarios a partir de un esquema que nos permitieran recoger orgánico, material de poda, material reciclable y residuos en sí, buscando que sea la menor cantidad posible. Para eso implementamos y tenemos aquí un proyecto de generación de 37 centros de acopio a nivel municipal. Tenemos 16 de ellos que están ubicados en Puebla y zona conurbada, Ciudad Universitaria, Centro, Área de la Salud, Complejo Cultural, preparatorias, etcétera. Y también tener presencia en estos 22 puntos distribuidos dentro del estado en los 5 complejos regionales, lo que hacen un total de una red de 37 centros de acopio. Estamos, de estos centros, algunos, fundamentalmente los de Puebla, están materializados, el de Ciudad Universitaria, fuerte, y los demás hemos estado trabajando en espacios que ahora vamos a trabajar en la posibilidad de poder construir estos 37 centros de acopio como espacios normados y específicos para la separación, lo que no quita que se esté separando de igual manera. Claro, tuvimos que implementar un esquema desde mobiliarios, desde capacitación, concientización e ir trabajando con los distintos agentes que forman parte de la institución que nos permitieran asegurar este proceso. Desde el inicio del proyecto hasta julio del año pasado hemos logrado separar más de 1.230 toneladas de residuos. De estas, 85 toneladas son residuos de valor, es decir, 23 toneladas de PET, que representan casi 800.000 botellas de PET, 14 toneladas de HDPE, casi 13 toneladas de papel y cartón, 114.000 latas, 47.000 botellas de vidrio. Y un programa que ha funcionado muy bien fue la separación de residuos orgánicos. Es trabajar con las cafeterías a través de esta recolección diferenciada, se les entregaban contenedores herméticos limpios, colocaban ahí todo su material orgánico y se les pasaba a recoger y teníamos una red que iba haciendo esta recolección y en un proceso que nos fue asegurando un importante volumen de material orgánico que a través de un convenio con otra organización lográbamos abono orgánico para nuestras áreas verdes. Uno se pone a ver, sí, los volúmenes, si uno compara las 18 toneladas diarias que generamos, realmente el volumen no estamos llegando tal vez a lo que quisiéramos.
pero realmente es un proceso muy complejo, como decíamos, de cambios de hábitos. Lograr que la comunidad entienda la importancia de la separación y fundamentalmente lo realice. Tenemos en Ciudad Universitaria estaciones de separación, estas que están aquí en colores, son estaciones de separación para la colocación de residuos de valor. Igualmente, estas otras estaciones de separación en las zonas o inmuebles del centro histórico para la separación. Estos, en su mayor, y ustedes lo deben haber visto, la mayoría que está en su universidad, se transforman en basureros. La gente dice no unicel y el bote está lleno de unicel. Es un proceso. Tenemos que ir a hablar con el secretario o coordinador administrativo, tratar de hablar con el responsable de la red, damos charlas, vamos a las unidades académicas, les explicamos que sí, que no, por qué sí, por qué no. Y bueno, es un proceso. Igual con el material de poda y jardinería, teníamos que hacer que las empresas que hacen el mantenimiento, la poda y el cuidado de áreas verdes dispusieran ahí sin bolsas el material de poda, porque eso era producto también de la posibilidad de compostear. También hemos trabajado en la capacitación, trabajando en programas, ¿no? Para hacer conciencia a los jóvenes, fundamentalmente a las preparatorias, cómo separar, por qué separar, y que realmente es mucho más simple hacer este proceso si uno, después de consumir, lo tira en el bote indicado, a que posteriormente tuviésemos que hacer el proceso de separación. Lo hacemos. En gran parte se hace a través del centro de acopio, se acopia material y se genera un proceso de separación. Seguramente uno de los comentarios, y no sé si no están hechos, es que uno ve, tenemos personal específico para recoger estos botes o estaciones de separación. A lo mejor ustedes ven que lo están metiendo todo en una bolsa. Lo que sucede es que si uno se acerca y ve, no hay nada separado. Y entonces lo metemos en una bolsa, llevamos al centro de acopio y ahí hacemos el proceso de separación. No es que dicen, no, es que estamos separando y después pasan y lo juntan. No es cierto. Tenemos contenedores específicos para poda, contenedores específicos para PET, para orgánicos, para el tema de aluminio, metal, vidrio, etcétera. Y también estamos trabajando, ahora lo comento más adelante, el tema de los residuos electrónicos, el tema del aceite vegetal. Esto es lo que comentábamos. Lo que hemos hecho fue, estos naranjas son los botes orgánicos para contenedores herméticos orgánicos. Hemos trabajado con las cafeterías, este distintivo verde que está al centro, lo fuimos pegando en las cafeterías que inicialmente se adherían. Esto no era obligatorio, era una intención de voluntad que le pedíamos de colaboración a las cafeterías, y aquellas que estaban trabajando en este programa le poníamos estos distintivos, fomentando que los jóvenes compraran en aquellas cafeterías que tuviesen los distintivos. Finalmente nos fueron pidiendo que venían y se nos acercaron, pongan nuestro distintivo, nosotros lo estamos haciendo, y hemos logrado que todas las cafeterías, fundamentalmente de Ciudad Universitaria, Complejo y Área de la Salud, entraran en esta dinámica. Un poco más, un poco menos, pero ahí estaban trabajando. Esto nos permitió llegar a generar más de 340 toneladas de abono orgánico. Hay diferentes esquemas. En realidad, la disposición sí se tiene que pagar, estamos obligados a tener una empresa de recolección, pero lo que buscamos es que esta recolección, a diferencia de como se hacía antes, fuese diferenciada y que nos favoreciera a la separación. Originalmente se llevan bitácoras y entonces se les pagaba, por ejemplo, a las preparatorias o a las facultades de lengua o comunicación o arte, el volumen que generaban de estos materiales. En general, no es un gran valor económico, a diferencia de lo que muchos piensan que, ¿no? Que el separar, sí, a lo mejor el pepenar o estos pepenadores urbanos realmente es una fuente de vida para poder alimentar a su familia y demás. Pero nosotros inicialmente, para incitar o buscar que la gente lo realizara, se les pagaba
a las unidades académicas y con ese dinero poder implementarlo en algo que ellos consideraran fundamentalmente que fuesen temas ambientales. Lo que hemos logrado a partir de 2019, ya lo voy a mencionar más adelante, es donar este material. Nosotros creo que como institución era mucho más fuerte la posibilidad de donar a organizaciones y entidades, y ahora las menciono más adelante, porque también eso incentivaba mucho a la comunidad a separar. En general, el hecho de generar un programa de ayuda, desayunos por tapitas, generalmente hemos logrado juntar toneladas, 4,5 toneladas en 3 meses a fin de 2019 de tapitas que se destinaron a 800 desayunos para niñas y niños de un programa del CUPS, del Centro Universitario de Participación Social. Y así también ayudamos a niños con cáncer, insuficiencia renal, a la Fundación Down, y estamos trabajando en esos programas. En realidad, es entender que sí tiene valor, pero cuando el valor es social, en realidad era mucho más importante y más motivante para que nuestra comunidad desarrollara esto, ¿no? Entonces se fueron como probando y se fueron trabajando o intentando, pero finalmente ese material reciclable es un material que tiene valor, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos lograr o hacer sentir. Acá hay algunos datos de un año, lo que hemos logrado en un año. Por ejemplo, acá me faltó un dato. Por ejemplo, con toda esta labor que hemos hecho de las 1.300 toneladas, hemos logrado dejar de emitir 170 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Claro, uno la compara y dice 170 de 110 millones, no es un valor, ¿no? Pero bueno, pero es un tema que realmente empezar a entender cómo impacta la separación y cómo logra, digamos, depende del tipo de material, la forma de producción, todo eso se va haciendo cálculos que nos permitan establecer qué impacto estamos teniendo. Si no tenemos valores o datos, es muy difícil mejorar, pero también hacer conciencia de cómo estamos impactando. Entonces, una labor fuerte que nosotros nos hemos empeñado en desarrollar es poder generar bitácoras y registros y cálculos que nos permitan ir viendo cómo estábamos impactando. Y efectivamente, eso también nos generaba muchas decepciones porque, por ejemplo, el año 2019 fue el peor año en recolección de residuos, porque de golpe el programa empezó a funcionar muy bien y se cae. No sabemos por qué, y ahí fue donde implementamos todos estos programas de ayuda social a partir de los residuos, lo que nos permitió volver a posicionar la separación dentro de la institución, ahora con un fin social. Pero bueno, si uno no tuviese ese dato, podría pensar que todo está mejorando y de golpe a veces hay que estar reforzando, capacitando y generando estos programas, pero de manera permanente, ¿no? Otra de las cosas que decíamos es el tema del aceite. El aceite vegetal quemado es un contaminante muy importante. Las células que tienen este aceite quemado como cancerígenas que generan problemas a la piel, al organismo, y mucho de este aceite entra a la comercialización informal porque lo compran a muy buen precio y le colocan aclarantes que vuelven a venderlo en los mercados y fundamentalmente a granel como un aceite de consumo. Pero es un aceite que ya contiene estas partículas cancerígenas. Y por otro lado, se utiliza para elaborar jabón para el cuerpo o alimentos para perros o cerdos o gallinas. Y a veces cuando uno come estos alimentos, vuelve a meter al organismo entonces, esto era parte de la conciencia que queríamos hacer. Nos asociamos con una empresa que elaboraba biodiesel en su momento, pero la empresa ya dejó de funcionar, pero nuestro programa siguió y ahora lo que estamos haciendo es entregar todo el biodiesel, todo el aceite quemado que se genera o que recaudamos en la institución al ICUAP, el Instituto de Ciencias, donde están elaborando el biodiesel a partir del aceite vegetal. Estamos prácticamente lo mismo. Esto es producto de las cafeterías
o de mucha gente que traen sus botellitas de plástico con aceite y la vierten en estos tambos verdes que hay dispuestos en Ciudad Universitaria, y de esa manera estamos logrando también hacer conciencia de la importancia y la contaminación que también produce a las aguas, como sabemos, si uno lo coloca en la coladera, ¿no? Entonces, son estas acciones que permiten que a veces yo tengo mi aceite en mi casa y no sé qué hacer. Bueno, tengo un centro de acopio donde pueda disponerlo, y cuanto más puntos o centros de acopios tengamos en nuestro municipio o en nuestra comunidad, es mucho más fácil poder hacerlo. El tema de los residuos electrónicos también es un problema muy importante. En este caso, había una organización estudiantil que se llama UCP, Universitarios por el Cuidado del Planeta, y es una agrupación de estudiantes de varias carreras que estaban trabajando en este programa de reciclaje de electrónicos. Ellos lo que hacen es, reciben todo este electrónico, lo desarman, sacan todas las piezas posibles de reutilizarse, y todo ese material es utilizado para sus proyectos de electrónica, de computación, en sus laboratorios, y entonces realmente es una labor importante. Ahora están trabajando otro proyecto, están liderados por la maestra Rosalía de Ciencias de la Electrónica, y ahora están viendo un proyecto de recuperar estos equipos electrónicos, fundamentalmente computadoras, para poder donarlas a escuelas o comunidades, sobre todo ahora que el tema de la computación es un tema fundamental en el proceso educativo. Se están recuperando, se están recibiendo alrededor de 300 kilos al mes, lo que representan 4 toneladas al año de residuos electrónicos en estos diferentes programas. Y también ahora esta agrupación está alojada en nuestro centro de acopio, ahí en Ciudad Universitaria, detrás de unidades de seminarios, y también están ahí como punto de acopio y de trabajo de esta agrupación estudiantil. Otra de las cosas que estamos trabajando ahora es realmente hacer el cambio de este aprovechamiento energético y pasar de residuos a combustible. Lo que decíamos nosotros, bueno, nosotros tratamos de separar la mayor cantidad de residuos. Hay un porcentaje que en realidad o no se separa correctamente, o se ensucia con los orgánicos, o de plano no es reciclable. Y entonces, anteriormente esto iba al relleno sanitario. Lo que estamos buscando a través de Cemex y de Green Carson es lograr la cero disposición de residuos a relleno sanitario. Todo nuestro residuo es utilizado como combustible para aprovechamiento energético. También somos embajadores Ecofilter. Ecofilter también es una organización de Ciudad de México, pero que está trabajando a nivel regional, donde ellos reciben las colillas de cigarro y la transforman en materia prima para elaborar ceniceros, maceteros y demás. Entonces, también es otro de los puntos de agruparse con quienes ya están trabajando proyectos y sumar con lo que nosotros podamos aportar a través de residuos. Te decía que cuando uno aborda un programa de manejo de residuos, lo primero que debe hacer, o lo que siempre nosotros inculcamos, es la no generación. O sea, la no generación de residuos es la mejor solución a un programa de manejo de residuos. Sabemos que hay muchas ocasiones que no lo podemos hacer, pero entonces lo ideal sería separarlo. Pero siempre trabajar primero en buscar la forma de no generarlo. Este fue un proyecto, también se acercaron estudiantes de ingeniería ambiental hace ya como 3 años, preocupados porque efectivamente la universidad otorgaba becas alimenticias, y todos estos alimentos que se les daban a los alumnos becados se daban a través de charolas y vasos de unicel. Entonces, a través de esta iniciativa nos juntamos, empezamos a elaborar, ellos traen un proyecto con intenciones donde planteaban que era mucho más económico, o le costaba lo mismo a la empresa que daba el alimento, que en vez de usar unicel, compraran toppers
y se les regalara a los estudiantes al inicio del cuatrimestre. De esta manera era una responsabilidad compartida porque quien otorgaba el alimento lo hacía de una manera más sustentable, pero el estudiante tenía que comprometerse a traer su topper limpio para que se le entregara el alimento. Y eso es algo que nos costaba, porque muchas veces la responsabilidad siempre, la culpa es del otro. Y entonces, ¿yo qué hago para que a mí no me den una bolsa? ¿O qué hago para que a mí no me entregue un alimento en un unicel? Entonces decían, bueno, pero es que así me lo están vendiendo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar la corresponsabilidad y a buscar la manera de que, bueno, si no traías el topper limpio, no comías ese día. Y eso nos llevó a trabajar este proyecto que todavía sigue vigente, lo que nos permite dejar de utilizar 26 kilos diarios de unicel, lo que nos darían alrededor de 2 toneladas de unicel por cuatrimestre que se están dejando de utilizar. También sabemos que el Consejo Universitario aprobó erradicar los plásticos de un solo uso dentro de la institución y efectivamente es un proceso que estamos llevando de concientización buscando esta manera, lo que decíamos recién, cómo hacernos corresponsables llevando un topper, un termo, nuestros propios utensilios, o como nos vemos aquí, tener espacios donde haya muchos alumnos en algunas unidades académicas, colocaron estos racks, ahí llevaban platos, vasos, tazas que no usaban en su casa, las iban llevando ahí, entonces yo tomaba un plato, iba por mi torta, iba por mis chilaquiles, volvía, lo lavaba y lo volvía a dejar en ese lugar. Y de esa manera estamos también logrando este cometido de erradicar el uso de estos plásticos dentro de la institución. Según estudios que hemos hecho, de acuerdo a la cantidad de cafeterías y cantidad de plásticos que se utilizaban fundamentalmente para la entrega de alimentos, son 70 toneladas anuales de plásticos de un solo uso que se utilizaban en la institución. Y estamos tras bajar estos índices. Pero claro, es un proceso, lo que decíamos. A veces yo no estoy acostumbrado a meter un plato, un vaso dentro de mi mochila, pero es parte de lo que uno tiene que tomar como responsabilidad. Y entonces de esa manera es la forma de poder ir avanzando en estos proyectos institucionales. Lo que les comentaba, el tema de los proyectos sociales a través de los residuos. Iniciamos juntando tapitas en 2019 al inicio para la Fundación Down de Puebla. Logramos entregar 1,5 toneladas, alrededor de 825,000 tapas. Posteriormente se generó un proyecto institucional, Tapitas por la Educación, y entonces las tapitas se transformaban en desayunos para niñas, niños y jóvenes de escasos recursos, como les decía, del proyecto del CUPS, del Centro Universitario de Participación Social, y en prácticamente 3 meses logramos juntar más de 4,5 toneladas, lo que representan 2,5 millones de tapitas, ¿no? Venían, nosotros nos llamaba mucho la atención, venían empresas y decían, es que nosotros les damos alimentos, parte de la comida a nuestros trabajadores, y entonces decíamos, ¿por qué juntan tantas tapas, no? Y eran parte de las tapitas de las bebidas diarias que le entregaban a sus trabajadores. Pero bueno, encontraron la posibilidad de donarlas y traerlas aquí, nosotros se las recibíamos, las pesábamos y las acopiábamos en nuestro centro de acopio. Ahora uno también piensa, si eran 2,5 millones de tapitas, también eran 2,5 millones de botellas de PET, ¿no? Esa cantidad que se están generando y se están consumiendo realmente son números importantes de residuos que tenemos que empezar a separar para lograr esta reutilización de estos materiales. También trabajamos en el reciclatón con la Fundación Salva al Mar. Es una fundación que ayuda a niños con insuficiencia renal y cáncer, y a ellos le hemos entregado más de 3 toneladas de material reciclable, también apoyando a esta causa. Y se suman muchos grupos estudiantiles en muchas materias.
el docente los obligaba, de alguna forma le daba un punto al grupo que juntara mayor cantidad de tapas en el salón, y entonces eso iba generando, entonces venían con nosotros, lo pesábamos, le teníamos que tomar fotos, y ellos se las mandaban a sus docentes para comprobar lo que estaban generando. Pero bueno, generaba toda una dinámica de un compromiso, a veces tras un beneficio o económico o de puntos académicos, pero finalmente eso ayudaba a hacer la conciencia de separar. Y quien empieza a separar tapitas, después lo sigue haciendo, y en algún momento volvemos a habilitar el programa. Este programa se habilitó el año pasado, también entregamos el año pasado a pesar de la situación, y lo que buscamos y lo que nosotros estamos incitando a la comunidad es que trate de guardarlas aquí en su casa, que cuando podamos habilitar nuevamente nuestro centro de acopio, ahí estaremos recibiendo todo este material. Bien, aquí termina el tema de residuos, bueno, así, haciéndole una síntesis de lo que ha pasado, de lo que hemos logrado. El tema de gestión integral del agua, le voy a pasar un video muy cortito, pero va a sintetizar un poco este proyecto. Del total del agua que hay en la Tierra, solo 2.5% es agua dulce, y de esta menos del 1% es apta y disponible para consumo humano. La huella hídrica de un mexicano es cerca de 2.000 metros cúbicos al año, o el equivalente a 2 millones de litros al año por habitante. En México, solamente el 10% del agua recibe tratamiento adecuado para reutilizarse. La fuga de una gota por segundo en el lavamanos o regadera equivale a desperdiciar 9.000 litros por año. La BUAP forma parte de las instituciones sociales que juegan un papel fundamental en la transformación de la sociedad. Es por ello que, dada la relevancia de la problemática ambiental, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como institución pública de educación superior, impulsa y promueve la protección del ambiente y asume su responsabilidad como generadora de alternativas superadoras a la sociedad. Se conformó así una plataforma cultural y estructural para implementar y consolidar prácticas de gestión sustentable dentro del ámbito de la BUAP, a partir de la creación del Programa Institucional de Desarrollo Sustentable Universitario, del que se desprende entre muchos otros el Programa de Gestión Integral del Agua, que tiene por objetivo implementar institucionalmente el uso sustentable del agua, para mejorar la eficiencia en el consumo. Como primera acción, se realizó un diagnóstico con la colaboración de diferentes dependencias administrativas y académicas que nos permitió conocer sus consumos de agua, los diferentes suministros, redes, cisternas y tinacos de la institución. Posteriormente, y con la importante colaboración de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, se desarrolló el curso del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, PLAC. Se capacitaron 101 representantes de desarrollo sustentable de las diferentes dependencias académicas y administrativas locales y regionales, implementándose una metodología que permitió el desarrollo de 75 proyectos de ecoeficiencia, cuya realización genera ahorros económicos y mejoras ambientales en la BUAP, a través de las acciones enfocadas a disminuir patrones de consumo de agua de las diferentes facultades, institutos, escuelas, preparatorias, campus regionales y unidades administrativas. Dando continuidad al programa de gestión integral del agua, se instaló el primer espacio de cultura del agua en las instalaciones de nuestra universidad, a través de la colaboración y compromiso de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, Dirección Local Puebla. Se impartió el curso taller de formación de facilitadores Agua y Educación, siendo la primera institución educativa del país en contar con este espacio. El programa de cultura del agua es una de las estrategias institucionales de la CONAGUA, que en esta ocasión, en coordinación con la UAP, buscan a través de la instalación del espacio de cultura del agua contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso. Este curso taller se dirigió a nuestra red para conducir cursos y talleres de cultura del agua para educadores formales y no formales. Finalmente, los esfuerzos para reducir el consumo de agua requiere conocer el consumo actual, su seguimiento y registro. La medición de agua es una decisión estratégica que puede hacer realidad los beneficios ambientales. Por ello, en esta primera etapa se están instalando 200 medidores volumétricos de agua en los edificios de Ciudad Universitaria y Área de la Salud. Se implementará una aplicación para teléfonos móviles, línea EcoWAP, que nos permitirá que nuestra comunidad universitaria pueda reportar lo que identifique en materia del uso y consumo del agua, así como otros temas ambientales como energía, residuos, movilidad y áreas verdes. También podrás conocer mediante otra aplicación tu huella ecológica.
La UAP sigue trabajando en la sensibilización de toda la comunidad universitaria en cuanto a su relación cotidiana con el ambiente y por una continua mejora del mismo. Bien, bueno, aquí también se reduce en un video eh, años y trabajo desarrollado en este tema. Este tema era un tema también complejo porque, bueno, en nuestro sistema de alimentación de agua, fundamentalmente es a través de pozos y entonces no había forma de medir el consumo porque no existían medidores. Entonces se trabajó la posibilidad en donde lo permitía colocar algunos medidores que nos permitieran eh, poder medir, aunque sea un edificio o un espacio dentro de la institución, y lo que decíamos, poder empezar a monitorear ese consumo. Veíamos que había unidades académicas que consumían 1 litro por estudiante por día y había otras dependencias que consumían 100 litros por estudiante por día, ¿no? Entonces el tema era empezar a ver por qué sucedía, qué pasaba, cómo estaban sus redes, sus artefactos, y empezar fundamentalmente a generar acciones que permitieran hacer consciente el uso y el consumo del agua y buscar reducir estos valores. También todas las aguas grises de Ciudad Universitaria son tratadas a través de plantas de tratamiento y esta agua se vierte a la laguna del paseo del lago universitario. Es un agua tratada y que realmente puede integrar este espacio recreativo, pero también esta agua se reutiliza para las zonas deportivas y las áreas verdes de la institución. También en los últimos años, todos los edificios nuevos que se construyen en la institución tienen sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Sistemas de captación, filtración, cisternas, y esa agua captada se vuelve a reutilizar para el tema de baños fundamentalmente. Lo que les decía que para nosotros fue muy importante empezar los procesos de medición. Esta es una bitácora para la gestión del agua que también la queremos compartir con ustedes. Gaby ya la subió a la plataforma. Ahora voy a abrir en Word. En realidad es un archivo muy simple que lo que uno es, que sería bueno, digo, lo que nosotros buscamos es que ustedes lo empiecen a hacer. Y entonces empezar a poner y primero identificar dónde está nuestro medidor de agua, porque a veces ni sabemos que lo tenemos, dónde está, limpiarle el visor y empezar a tomar las mediciones y empezar a ver, por ejemplo, acá te pide cuál es la lectura, cuál es el número de personas, usuarios de su empresa, de su casa, de su oficina, de donde lo puedan realizar y empezar a ver, poniendo 3 datos, automáticamente me está dando a mí aquí en los litros promedios consumidos, en este caso, bueno, por día, por vivienda o por oficina o por empresa, del medidor que ustedes puedan tomar. Y en la pestaña de gráficas me va graficando cómo está nuestro consumo, cómo viene desarrollándose nuestro consumo de manera automática. Entonces, esto es interesante que lo empecemos a hacer. Los que están en unidades académicas o unidades administrativas, checar con los de mantenimiento dónde está el medidor. Si son edificios que están fuera de Ciudad Universitaria, seguramente tienen medidores. Si son edificios que están dentro de Ciudad Universitaria, checar si tienen su medidor, si le hemos colocado su medidor, o comunicarse con nosotros y ver, porque sí tenemos identificados algunos edificios con medidores para poder hacer este trabajo. Es muy simple, digo, hagan el ejercicio y finalmente vamos a ver que no es tan complicado, ¿no? Pero es lo que les digo, si acá viene, junto con el formato en Excel, hay una imagen o PDF donde le dando paso por paso que tienen que colocar, ¿no? Es muy sencillo el formato.
Tema de energía, otro tema complejo también, porque con lo que hablábamos un poco al inicio y que preguntaba Roberto sobre, ¿no?, qué pasa con las políticas energéticas y demás. Sí, efectivamente, el tema de invertir en el tema de generación de energía sí es un tema complejo, pero la universidad, justamente por ser un centro de investigación y desarrollo de muchos proyectos, se están colocando algunos edificios. En Ciudad Universitaria hay 5 edificios que tienen sistema complementario de generación de energía solar y eólica. No es que el 100% se desarrolla con sistemas alternativos de energía, pero lo que buscamos también es poder trabajar la capacitación. Hemos dado cursos, talleres, en este caso cultura ambiental y energía renovable, donde se elaboraban proyectos específicos en las unidades académicas, se hacían balances de consumo en función de la cantidad de luminarias, tipos, equipos y demás. Y entonces cada unidad académica que participaba elaboraba su proyecto y se buscaba la manera de reducir estos consumos con algunas estrategias o acciones que posteriormente ya cada unidad académica empezaba a implementar, si tenían que cambiar lámparas LED, si tenían que generar sistemas de concientización o poner sistemas de temporizadores o sistemas de lectura de movimiento que cuando no hubiese nadie se apaga de manera automática, porque muchas veces quedaban los salones encendidos, las computadoras prendidas, y bueno, era buscar estrategias para reducir estos consumos. Se han desarrollado acciones, luminarias solares, el tema de estos kioscos sustentables de generación de energía a partir de la movilidad, a través de hacer ejercicio y cargar un celular o cargar una computadora, pero también se colocó un proyecto en Valsequillo, en el campus Valsequillo, de un rastreador solar, ¿no? Es el único en Latinoamérica de doble eje que va girando a medida que el sol se va moviendo, y de esta manera hace mucho más eficiente la captación solar. Hemos estado trabajando en la calculación de nuestra huella de carbono a partir de la generación de energía, del consumo de la energía, del consumo de vehículos, del transporte universitario y demás. Y bueno, según este cálculo, cada estudiante o miembro de la comunidad genera 1.17 toneladas, o sea, sería 170 kilos de CO2 por alumno por año. Bueno, habíamos visto al inicio de la presentación que según los datos de Puebla y la población, generábamos 2 toneladas y algo más de dióxido de carbono al año. Bueno, 17 la estaríamos generando por nuestras actividades. Claro, si uno se pone a ver, según este cálculo, estamos generando nosotros kilowatts de energías renovables de viento, sol y el biodiesel. Esto nos está marcando que solamente estamos generando el 1.2% de la energía que nosotros consumimos en la institución a través de estos sistemas pasivos o de energías renovables. Sí, sabemos que el valor es ínfimo, pero bueno, a diferencia de hace 2 años atrás, estamos ya generando parte, o muy poco, pero parte de nuestra energía a través de energías alternativas. Y la idea es seguir avanzando, generando energías así, pero también logrando hacer un ahorro de esta energía, porque de nada sirve seguir gastando, dejando todo prendido, usando sistemas que generan o utilicen mucha energía, sino también buscar programas que hagan consciente cómo lograr disminuir esta cantidad de energía. Y eso también es importante hacerlo a través de este sistema de medición. Es una bitácora de uso de energía, igual que la del agua, tiene unos pasos a seguir y finalmente te va a estar dando el dato de cuántas toneladas de CO2 estás emitiendo por el consumo que estás haciendo solamente de la energía eléctrica. Entonces, aquellos edificios que tengan medidores, también en Ciudad Universitaria es complejo porque no hay medidores por edificios, son medidores por zonas, pero bueno, hemos también nosotros hecho el trabajo de ir viendo por áreas o por zonas cuánto se está generando y cómo está
fluctuando el tema del consumo, pero aquellos edificios, insisto, en las regionales o en unidades que estén fuera de ciudad universitaria, que tengan medidores, poder ir haciendo este control para ver. Y fundamentalmente para ver, acá hay una, lo voy a mostrar en el Excel, igual, hay una pestaña que dice acciones realizadas. O sea, yo hago mi medición mensual o bimestral, como quiera, pongo mis datos y acá digo, por ejemplo, desconectar por las noches los aparatos eléctricos. Y entonces al otro mes checo si ha bajado o no ha bajado en algo el consumo y después desconectar el tomacorriente de aparatos que no estén en uso o poner la computadora en sistema de pausa o no sé, buscar qué estrategias como institución o poner carteles que indiquen apaga la luz, si sales del salón no dejes prendida, poner sistemas ahorradores, cambiar por luminarias LED y empezar a buscar alternativas que hagan, ya sea de manera institucional, en tu empresa o en tu vivienda, empezar a ver cuánto es lo que estás gastando, cuánto estás gastando de luz, eso qué impacto tiene, cuántas toneladas representan de emisiones de CO2 y cómo lograr estrategias. Igualmente en la parte de gráficas te va marcando mensual o bimestralmente cómo está el consumo de energía y hacerlo consciente a estos temas. Otro proyecto que lo denominamos captación de CO2, en realidad son estos programas de reforestación, pero vinculados a qué representan el tema de plantar un árbol, cuidarlo y asegurar su crecimiento en cuanto a las posibilidades de captación de CO2. Acá estamos hablando, bueno, fue un proyecto que viene desde 2013, más de 6.600 árboles, que esto nos ha representado fijar o captar de la atmósfera 250 toneladas por año. Ya hizo un número más fuerte porque en realidad decíamos, si hay 2 toneladas que genera cada uno de nosotros en la ciudad, hablar de 250 quiere decir que serían 125 personas. Lo que generan 125 personas al año lo estamos logrando fijar o captar con este proyecto, ¿no? Pero bueno, lo que busca este proyecto fundamentalmente no es solo la reforestación, sino asegurar el crecimiento. Entonces, entregamos unos certificados de adopción a quienes adoptan un determinado árbol, que lo plantan y lo cuidan, tomamos sus datos y vamos haciendo un monitoreo de ver qué está pasando con el árbol. Por supuesto, obligamos al estudiante o al docente que le haga el seguimiento, o sea, como cualquier árbol que uno plante en nuestra casa, bueno, ir, echarle agua, asegurarse que quitarle hojas secas, hacer un mantenimiento. Hay cosas complejas, realmente sabemos que los programas de reforestación son muy motivantes y todo el mundo le interesa ir y plantar su árbol. Con este sistema de adopción, nosotros, por ejemplo, identificamos a los 5 meses que había árboles que se estaban secando, ¿no? Entonces, hablábamos, le mandábamos un correo al dueño del árbol y le decíamos, oye, tu árbol tienes que darle un mantenimiento, tienes que cuidarlo y de alguna forma tratar de asegurar que el árbol pudiese asegurar su crecimiento. Nos pasaba, por ejemplo, hicimos un programa grande de reforestación en Ciudad Universitaria, llegaron alrededor de 300 estudiantes y no había árboles para todos, ¿no? Entonces, todo el mundo quería plantar su árbol. A los 6 meses convocamos una jornada de mantenimiento de esos árboles que se plantaron y solo llegaron 20. Entonces, a veces es lo que yo digo, o sea, es un compromiso, o sea, yo asumo compromisos y no es solo por lo bonito, por la foto, por distraernos, por hacer algo distinto, sino es un compromiso que estoy asumiendo con el medio ambiente. Y bueno, y esa es una tarea que tienes que ir reforzando y después hicimos otra jornada en la laguna. Después nos hablaban las unidades académicas que querían reforestar sus áreas verdes y ya trabajábamos específicamente con la unidad académica. Nos hablaron del área de la salud que querían hacer reforestaciones a través de sus responsables ambientales o del interés de algunos estudiantes. Y bueno,
íbamos buscando en compromiso con el gobierno, donando árboles o viendo la manera de poder ir trabajando, pero siempre haciendo esta referencia de cómo estamos impactando con la labor que estamos haciendo. Nuestro árbol que estamos colocando, cuánto está absorbiendo o fijando, y por qué es importante reforestar y qué diferencia hay entre un árbol adulto y un árbol joven, quién capta más, cuánto captan, y de esa manera ir haciendo conciencia del impacto. Junto con el certificado de adopción le dábamos un manual sintetizado de cómo poner un tutor al árbol, por qué ponérselo, cuándo hace falta, qué cuidados tienen que tener, cómo tienes que plantarlo, cómo hay que regarlo, qué se tiene que hacer. Y bueno, y de esa manera ir logrando que esto fuera una obligación. Y a veces, bueno, en estos casos también un manual de poda y demás, que estamos apoyándonos con la Facultad de Ciencias Biológicas y ellos nos van dando indicaciones también de cómo ir mejorando estos temas. Y junto con este proyecto salió la necesidad también a petición de un grupo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencia Biológica, y creamos en un espacio de nuestro centro de acopio, ya se está transformando porque, como les decía, el centro de acopio de residuos, de electrónicos, cuando fue lo del sismo, se transformó ese espacio en un espacio de construcción sustentable, donde se capacitaron los estudiantes y posteriormente fuimos a construir viviendas al municipio de Chietla, en la zona de Puebla, donde fue la más afectada. Y ahora estamos construyendo, bueno, ya tenemos nuestro vivero universitario. Nos agarró el proceso de pandemia, ya se construyó, está ahora entrando en funcionamiento y es un proyecto que en realidad lo que busca es generar un espacio de producción, manejo y cuidado de organismos vegetales. Es decir, fundamentalmente poder tener especies de producción de plantas para nuestras reforestaciones, para nuestro cuidado de áreas verdes o para lograr reproducir especies que están en extinción o que son importantes para las abejas o que es importante que aparezcan en un espacio de área verde. Y entonces este mismo espacio lo estamos utilizando con este grupo de docentes abierto a la comunidad y también para nuestros programas de servicio social y prácticas profesionales, con la idea de trabajar fundamentalmente con estudiantes, en general, a lo mejor parte de tener ahí un germinador de hortalizas y posteriormente tener una especie de huerto afuera y entender la importancia de los huertos urbanos y la importancia de las especies vegetales y eso ir utilizando también en otros proyectos. Pero este es el último de los espacios que estamos ahora poniendo en funcionamiento. Bueno, hay un sinnúmero de acciones, muchas otras son no programas permanentes, sino programas específicos, dependiendo un poco también de las situaciones o el momento, como decíamos, el tema del sismo o algunas situaciones en particular. Todo lo que nosotros tratamos de desarrollar lo volcamos a un diagnóstico ambiental de este sistema universitario. Y este diagnóstico ambiental lo que busca es en 10 ejes, que son los que están aquí arriba, ya lo vamos a ver un poquito más a detalle, se hace una valoración de cómo estamos trabajando, qué estamos cumpliendo, qué no estamos cumpliendo. En este caso se aplicó a 76 dependencias académicas y administrativas, prácticamente era el 70% de la universidad, se aplicó a través de los responsables ambientales y se obtuvo un semáforo que nos indica en cada uno de los ejes cómo nos encontramos, verde, rojo o amarillo, el puntaje total que tenemos, y eso es tras la búsqueda de generar unos distintivos ambientales. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho en la cafetería, que le pegábamos su distintivo a la cafetería que hacía separación de orgánico? Bueno, la idea es poner un distintivo ambiental de 1, 2 o 3 estrellas a las unidades académicas o administrativas que mejor están trabajando, como una manera también de incentivar a la comunidad de ir por este ranking ambiental, pero no solo por el puntaje o la búsqueda, pero bueno, con este incentivo
de que estos distintivos ambientales también motiven a empezar a revisar qué tenemos que mejorar, qué tenemos que trabajar para poder avanzar en estos temas ambientales. Siempre decimos que si no nos medimos y no nos evaluamos, no podemos mejorar. Y entonces la intención de este diagnóstico en su momento fue ver en qué estábamos bien, en qué estábamos mal, qué tenían que trabajar algunas dependencias, qué tenían que trabajar otras, y eso ir ayudándonos a avanzar. Como son 10 ejes y son 100 preguntas. Las preguntas tienen que ver con lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Y eso también nos ayuda a entender más o menos cómo es un sistema de manejo ambiental. Este diagnóstico también ya está en la plataforma, ahora lo voy a explicar más adelante, porque sería importante que todos lo implementaran. Que ustedes, de lo que saben, conocen y a lo mejor han estado trabajando en su unidad académica, en su unidad administrativa, o en su oficina o en su empresa, entender en dónde están bien, dónde están mal, qué necesitan trabajar, en principio sobre estos 10 ejes que aparecen aquí. También hemos estado trabajando proyectos de emprendimiento sustentable. Estos proyectos lo que buscan es también motivar a los jóvenes en el desarrollo de ideas respecto a soluciones frente al tema ambiental y al tema del desarrollo sustentable. La innovación social es uno de los ejes fundamentales para encontrar soluciones frente al tema ambiental. Son proyectos de energía, proyectos de movilidad, proyectos de robótica, proyectos productivos que van vinculados al tema del desarrollo sustentable. Y este proyecto, bueno, aquí dentro de los miembros, yo me acabo de enterar, Verónica Gómez, ella está trabajando, la maestra Verónica, está trabajando en la incubadora DIVCO. Hola, Vero, ¿cómo estás? Vi que andabas por ahí. Hola, Diego. Bueno, ¿cómo estás, Vero? Con el apoyo y juntamente haciendo estas sinergias entre distintas dependencias de la propia universidad, en este caso trabajábamos con docentes de la Facultad de Ciencia de la Electrónica y de Ingeniería Química, alumnos de esas unidades académicas, generábamos expoferias, logramos generar 4 expoferias antes de que nos agarre la pandemia, se presentaron 183 proyectos, participaron más de 600 estudiantes y a los proyectos seleccionados o premiados se les daba una beca para continuar su formación aquí con Verónica en la incubadora a través de la DIVCO-BUAP, y estos proyectos se iban incubando y se iban transformando siempre con la intención de que se transformaran en proyectos reales y concretos de poder materializarse y desarrollarse. A raíz de la pandemia, el año pasado, a mediados de año, y esto sí ya trabajado conjuntamente con Verónica de incubadora DIVCO y la gente de Enactus, que es una agrupación de estudiantes, bueno, que pertenece también a la incubadora DIVCO, lanzamos la convocatoria en línea de proyectos de emprendimiento social sostenible, y eran proyectos que podían inscribirse dentro de 3 ejes, que eran agroemprendimiento, materiales sostenibles, donde ahí veíamos todo el tema del reciclado, del tema de residuos, el tema de tratamientos de agua, el tema de consumo sostenible, y finalmente el eje de transformación digital. Hemos logrado tener 48 proyectos inscritos. De esos proyectos entraron a un proceso que nos llevó 3 meses hasta que finalmente logramos seleccionar 12, y esos 12 se presentaron ante un comité nacional e internacional que los evaluó y se seleccionaron de ahí 3 proyectos, 3 primeros lugares y 2 menciones, y entraron a un proceso de incubación, ahí apoyados por la maestra Verónica. Y bueno, me comentaba Vero que ya uno de los proyectos ya está avanzado y desarrollado. Siempre son proyectos que tienen como base el tema del emprendimiento de impacto social
y sostenible, es decir, que también tengan mejoras y beneficios al tema ambiental y al desarrollo sustentable. Y ya para ir más o menos finalizando, ¿qué pasó después de esto de la pandemia? Y nos encontramos que muchas de nuestras acciones eran desarrolladas físicamente en el lugar y tenías que estar haciendo mediciones, trabajos y demás. Empezamos a trabajar un programa en línea, se llamaba WAP en casa, también por el ambiente, tratar de replicar todo esto que se estaba trabajando en la universidad, trabajarlo en nuestras casas, que nuestra red, nuestros líderes ambientales, trabajamos programas de servicio social en línea para que involucrar a nuestra comunidad y seguir haciendo conciencia a través de este accionar en estos proyectos. Bueno, implementamos un ciclo de conferencia internacional con diferentes temas, ¿no? Temas que tenían que ver con tratamiento, con proyectos sociales, proyectos productivos, de construcción, de educación, de biodiversidad. Realmente hemos tenido una asistencia importante a estas conferencias. Eran conferencias que las íbamos desarrollando cada 15 o 20 días con un calendario que nos cubrió todo la mitad del año pasado, pero también generamos a través de nuestras redes sociales, y eso lo pueden encontrar en la página de Facebook. Ahí aparecían esta motivación permanente para lograr un diálogo virtual y colectivo sobre los temas ambientales, qué les gustaría hacer, cómo tendrían que hacerlo. Y ahí empezamos a trabajar diferentes ecoretos que trabajábamos creo que eran cada 15 días, sacábamos un ecoreto y subían evidencias los estudiantes, por ejemplo, en el tema de separación, qué separaban, cuánto en sus hogares, ¿no? El tema entonces se les mandaban estos ecoretos, cómo separar, qué separar, por qué, cómo los orgánicos, y ahí se iba opinando, se iban generando chats donde cada uno iba comentando los avances, lo que iba logrando o algunas dificultades. También hicimos este ejercicio que estamos ahora viendo en cuanto al tema de poder sacar nuestras bitácoras en el tema de energía, en el tema de agua, poder ir comparando cómo iban siendo nuestras mediciones, qué pasaba mi medición comparada con otro estudiante, por qué era mayor, por qué era menor, sacar nuestra huella hídrica, calcular cuánta agua consumíamos de acuerdo a nuestras actividades. Y eso era seguir manteniendo a nuestra comunidad activa y activando en los temas ambientales. También incentivábamos a que se hicieran composta en sus hogares, que se lograran separar para que después, cuando habilitáramos nuestro centro de acopio, lo pudiesen llevar para estos programas sociales. El tema, hicimos una jornada de 15 días de separar aquella ropa que ya no utilizábamos o que no la estábamos aprovechando, para poder donarla y hacer campañas de donación y poder realmente también hacer consciente los cambios en nuestros hábitos de consumo y poder realmente también trabajar e incentivar que hicieran una reforestación, que fueran al jardín que estaba enfrente o al parquecito, pusieran un árbol, se le daba la guía, como le comentábamos, para que lo pudiesen saber cómo plantarlo, qué especies poner. Incentivábamos a crear nuestro huerto urbano, hacer nuestras plantaciones de hortalizas y mostrar nuestras fotos. Todo eso lo pueden ver en nuestra página de Facebook, porque ahí vamos como haciendo este accionar hasta el año pasado. Bien, todos estos proyectos van alineados a los objetivos del desarrollo sustentable, y entonces esto nos ha permitido hasta la fecha lograr impactar en 12 de los 17 objetivos que tiene la agenda y en 31 metas de las 169 que están establecidas en la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Aquí se puede ver en la gráfica de arriba cuáles son las metas cuántas metas estamos cumpliendo en cada uno de los objetivos, y abajo cuántos proyectos
tenemos impactando en esos objetivos. También todas estas acciones que hemos hecho nos ha permitido obtener reconocimientos internacionales. Por 3 años consecutivos nos hemos mantenido en los 3 primeros lugares a nivel nacional, después de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UNAM, sigue la UAP, con esta medición. Es una medición que hacen a nivel mundial de universidades en un ranking de campus verde, lo que nos ha permitido, por ejemplo, el año pasado estar en 3er lugar nacional y estar en el lugar número 87 de 912 universidades que participaron de 84 países. También nos ha permitido certificarnos o recertificarnos en responsabilidad social universitaria. Hemos logrado recertificarnos en la norma World Cup alineada a la ISO 26000 en materia de responsabilidad social y también poder obtener un distintivo como institución responsable en el manejo de los residuos. También, como decías, el trabajo en colaboración. Hemos estado trabajando el año pasado y este año en un proyecto, el proyecto Erasmus del programa de la Unión Europea, y este programa están inscritas 10 universidades de Latinoamérica y Europa, donde estamos trabajando auditorías ambientales, donde estamos viendo cómo son nuestros impactos ambientales, nuestras huellas ecológicas, nuestra huella de carbono, y lograr este programa de auditoría ambiental que nos permita ir creciendo y avanzando a través de redes, en este caso internacionales. Y finalizo ya esta etapa con un pensamiento de un filósofo y escritor francés, Premio Nobel de Literatura de 1927, donde dice: el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer.